Muy bien. Aquí vamos. Primero bachillerato A. Ya, jóvenes, atención a la lista, por favor. Gabriel Alvarado. Gabriel. Presente. Listo, Cristel. Presente. Listo, Adriana. Presente. Listo, Yared. Presente. Listo, Saúl. Presente. Listo, Thaís. Presente. Profesor Cesardo Calle, presente. Ah, ya, listo. Ya, está presente. Elkin. Presente. William. Presente. José Luis. Presente. Luis. Samir. Presente. Joel. Presente. Vanessa. Presente. Zaida. Zaida Jaén, ha faltado. Ricardo. Presente. Alanis. Presente. Nicole. Presente. Listo, Nehemías. Presente. Manuel. Presente. Doménica. Presente. José. José. Presente. Listo. Santiago. Presente. Listo. Brittany. Presente. Axel. Axel Pilay. Presente, profe. Ya, listo. Brittany presente, ya. Elkin. Presente. Listo. Abel. Abel. Abel Ramírez. Faltado, ¿no? Valentina. Presente. Valentina Sánchez, ya. Jordana Touris. Presente. Valentina Vega. Presente. Listo. Valentina Sánchez, ¿ya estaba o no? O me respondió Valentina Vega 2 veces. Profe, Sánchez no está porque tiene problemas de internet, no puede entrar al Zoom. Ah, ya, ok. No saben si justificó la falta. Sí, profe, ya le había escrito a la tutora. Ah, ya, ok. Bueno, le consultaré a la tutora. Seguimos. Carlos Vergara. Presente. Romina Villa. Presente. Alison Villasís. Presente. Profe, Sí. después de que acabe de tomar la lista, ¿podría revisar un mensaje que le dejen? Ya, ok, listo. David Yagual. David. Ya, listo. Zuleika. Presente. Ok. David Mora. Presente. Adrián Mite. Presente. Ya. David Mora, confirme si realizó las evaluaciones pendientes. Sí, profesor, ahí ya las terminé. ¿Ayer lo hizo? ¿Las de formación cristiana? Sí. Ah, ya, ok, listo. Sí, porque nos están ya pidiendo esas notas. Ya, muy bien. Bueno, jóvenes. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en uno de los autores de la filosofía presocrática, que se llama Pitágoras, un hombre muy especial, muy místico, muy interesante de conocer su vida y conocer su pensamiento. Vamos a ver esa relación que él establecía entre las matemáticas y el universo y la música y la filosofía. Una cosa increíble lo que hizo Pitágoras. Entonces, bueno, les comparto la diapositiva para iniciar con el tema.
Muy bien, aquí está. Ah, ya, Alison me decía que lea el mensaje del chat. A ver. Ah, ya, listo, Alison, ok. Ya, ok. Vergara sí tiene asistencia, no se preocupe. De hecho, solo ha faltado Abel Ramírez, me parece. José Luis, no sé si le podrá hacer el favor y escribir un mensaje por si acaso. Abel Ramírez y a Zaida Jaén, porque los dos son los únicos que faltan. Digo, por si acaso a lo mejor se retiraron y no, como no, no habría pronto la sala de Zoom, a lo mejor pensaron que no va a haber clase. Entonces, José Luis, haga el favor y escríbale, ¿sí? Ya, profe, ahorita le escribí a Ramírez, no tengo el número de Jaén. Ah, ya. Bueno, aquí estamos. Bien, jóvenes. Entonces el tema de hoy se llama la relación entre la armonía musical y la armonía del cosmos. Es interesante, jóvenes, lo que este filósofo hace en su trabajo, porque él afirma que la armonía musical tiene que ver con los números, y acuérdense que para Pitágoras el arjé de todas las cosas era el número, porque para Pitágoras todo se puede interpretar y todo está organizado en función y en relación con los números. Sí, y si nos damos cuenta es así, jóvenes, porque todas las cosas que podemos ver las podemos contar. Si yo digo tengo una computadora, estoy hablando ahí del número uno. Si digo tengo dos brazos, estoy hablando de número. Y siempre es número, en todo lado está el número. Entonces vamos a ver esta importante aportación del filósofo Pitágoras. Muy bien, entonces por favor le vamos a pedir a Adrián. Adrián Mite, lea por favor el objetivo y la destreza, Adrián, ¿sí? Explica el pensamiento filosófico racional como una crítica del pensamiento mítico para descubrir las relaciones entre la armonía del cosmos y la armonía del pensamiento. Destreza con criterio de desempeño. Discutir la relación entre la armonía musical y armonía cósmica, considerando que cosmos significa orden y armonía. Así es, gracias Adrián. Efectivamente, como leyó Adrián, el cosmos significa orden y armonía, pero resulta que la música también tiene armonía. Y muchas veces, jóvenes, nosotros lo conocemos a Pitágoras por el teorema, pero no lo conocemos porque él es el inventor de los intervalos musicales, de la armonía musical. Según Pitágoras, los astros producían un sonido. Los astros en el firmamento producen música. El sol, los planetas, la luna producen música. Pero decía Pitágoras que nosotros no somos capaces de oír esa música porque ya hemos nacido escuchándola. Entonces no logramos distinguirla porque ya forma parte de nuestra vida. No la escuchamos. Pero decía Pitágoras que existe esa música. ¿Ustedes qué opinan, jóvenes? Jordana Touris, ¿qué opina usted? Afuera de la atmósfera de la Tierra, ¿habrán sonidos? En el espacio vacío entre la Tierra y Marte, o entre el Sol y la Tierra, en ese espacio vacío, ¿habrán sonidos, sí o no? ¿Qué dice usted? Que sí, por los aparatos tecnológicos que han mandado para allá, desde la NASA. Ya, muy bien. Pero imaginemos, Jordana, otra realidad. Pitágoras vivió hace 2500 años. Por ende, no había ningún aparato tecnológico en el espacio que haya sido creado por el hombre. ¿Usted qué opina? ¿Había algún sonido? ¿Había algo que Profe. escuchar? Sí, Abel Ramírez creo que ingresó ya, ¿no? Profe, ya tomó la lista. Sí, ya le pongo la asistencia, no se El preocupe. internet, profe. Ya, ok. Entonces, Jordana Tobris, ¿qué opina usted? Que no. ¿Por qué? ¿No habrá ningún sonido? ¿El sol producirá algún sonido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Zuleika? ¿El sol produce algún sonido, Zuleika? A ver, José Luis, ¿qué opina usted?
Profe, literalmente sí existen sonidos porque hay una página en la NASA que uno puede escuchar los sonidos que hay afuera, de los astros, las galaxias, el sol. Correcto, sí, de hecho es así, ajá. Les voy a hacer escuchar un poquito lo que dice José Luis para que ustedes tengan una idea de cómo suena el sol. Imagínense, es increíble. Esto lo ha descubierto la NASA ahora, en estos años recientemente, pero Pitágoras hace 2500 años, desde la filosofía, él ya predecía que el Sol y los demás astros, también él decía que los planetas y los demás astros celestes producen sonido. Escuchemos el Sol. Los datos de la Agencia Espacial Europea y del Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA han estado capturando el movimiento dinámico. Ponga mucha atención. Bien, creo que ahí ya tenemos una muestra, ¿verdad? Los científicos de la NASA afirman que el Sol produce este tipo de sonido, porque el Sol es una gran masa de gas, una gigantesca masa de gas donde se producen reacciones químicas y estallidos. Entonces la combinación de toda esta actividad solar produce sonidos. Pero lo que a mí me interesa, jóvenes, es que ustedes vean y admiren el poder de la filosofía de Pitágoras, que hace 2500 años él ya predijo que las esferas celestes, como él las llamaba, producían sonidos. Y él decía que en las órbitas que siguen los planetas para moverse alrededor del Sol, las órbitas, jóvenes, son esa especie de camino que sigue el planeta para darle la vuelta al Sol y nunca se sale ni a la derecha ni a la izquierda. Pues Pitágoras decía que siguiendo esa órbita, que viene a ser como una especie de cuerda, como la cuerda de una guitarra, por ejemplo, pues siguiendo esa órbita, los astros, las esferas celestes producen sonidos. Entonces, ese es uno de los grandes avances de Pitágoras. Pero bueno, vamos a ver un poco más qué nomás hizo y qué nomás es de la vida de Pitágoras. Vamos, Abel Ramírez, lea por favor. ¿Quién fue Pitágoras, Abel? Nació en Samos. El padre de Pitágoras era el mercader Nesarco y su madre se llamaba Pitais. Su vida pública comenzó en el 532. Pitágoras era un hombre muy estudioso y además aprendió a tocar la lira, a escribir poesías y recitar a Homero. Aquí hay un dato interesante, perdón que le interrumpa, Abel. Pitágoras era músico, aprendió a tocar un instrumento que se llama lira. Ese es un instrumento de cuerda en sus orígenes. Ténganlo en cuenta ese dato. Siga, Abel. Llegó a viajar a Arabia, Babilonia o a la India. Ya, aquí hago otra pausa, perdone, Abel. Pitágoras tuvo la oportunidad de viajar mucho gracias a que su padre era mercader. Los mercaderes son los comerciantes jóvenes y los comerciantes siempre viajan a comprar y vender productos en muchos lugares. Entonces Pitágoras tuvo la suerte de viajar a Arabia, Babilonia y la India. Ahora bien, estos países que desde la antigüedad eran países muy importantes, eran reinos muy importantes, muy misteriosos además. La India, jóvenes, hasta el día de hoy es un país súper misterioso, que tiene cientos y cientos y cientos y miles de creencias, miles de dioses, miles de religiones dentro de ese país. Y es un país que todo lo que al mundo lo concibe desde una perspectiva espiritual. De hecho, la semana pasada yo les indiqué que en la India recién crearon una nueva diosa, la diosa Corona, y a esa diosa le rezan para que la pandemia del coronavirus termine. Recién, una religión y una diosa recién creada por los habitantes de la India. Entonces, estos países desde siempre han tenido una relación súper estrecha con la religión. Y cuando Pitágoras viaja a esos países y vive en esos países incluso durante muchos años, Pitágoras viajó a Egipto, por ejemplo, vivió muchos años también ahí. Ahí es donde Pitágoras, a la filosofía y a la ciencia que él conocía gracias a sus maestros como Tales de Mileto y Anaximandro, como ustedes ven en la pantalla, comienza a relacionarlo con la religión, con Dios, con el mundo espiritual, con el universo.
Es decir, Pitágoras lleva a hacer esa síntesis entre la filosofía, la ciencia y el mundo religioso, el mundo del espiritual. Tanto así, jóvenes, que después Pitágoras tuvo una comunidad de seguidores, que prácticamente muchos los conocían como una secta religiosa. Los llamaban los pitagóricos. Entonces, para Pitágoras y sus seguidores, como ustedes pueden ver en la pantalla, era el arjé de todas las cosas, era el número. Para Pitágoras, las matemáticas y los números son la fuente, son la raíz del universo entero. El universo entero está hecho de números. Los números son como esas realidades invisibles que están dentro de todas las cosas que nosotros podemos ver y tocar. Entonces, Pitágoras logró fundar una escuela que se llamaban los pitagóricos. Y fíjense que, como les decía, ellos mezclaban la filosofía con la religión y la ciencia. Y entre los aspectos que destacan era que los seguidores de Pitágoras eran vegetarianos. ¿Ustedes creen que esto de los vegetarianos es de ahora, que por salvar el planeta, que no maten a los animales? No, los pitagóricos hace 2500 años ya eran vegetarianos. Ellos no comían la carne de los animales. Y además eran obligados a guardar el secretismo. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían todo un proceso para ser admitidos como discípulos de Pitágoras y les hacían hacer un juramento que al ingresar a escuchar las clases de Pitágoras tenían que guardar secreto por lo menos por 5 años. Tenían que guardar silencio y secreto absoluto y no contar a nadie lo que Pitágoras les enseñaba. Si pasaban esa prueba, podían seguir como discípulos de Pitágoras y de lo contrario, les hacían una especie de estatua y los enterraban como si hubieran muerto esas personas y los despedían de la escuela. Entonces, esas personas que no lograban guardar secretos eran despedidos de la escuela de Pitágoras. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Aquí viene una parte muy importante, jóvenes. Miren que la filosofía de la escuela pitagórica rechaza la religión griega, la religión de los dioses, de Zeus, etc. Resulta que rechazaban la religión griega, pero no es que ellos eran ateos. De hecho, Pitágoras aceptaba que la gente lo tratase como Dios. Se llega a decir que Pitágoras, para enseñar sus clases a los discípulos nuevos, ponía un velo delante de él, una especie de tela semitransparente. Entonces los discípulos no podían ver la cara de Pitágoras. Y él no tenía ningún problema en que la gente lo considerase una especie de Dios, una especie de ser sobrenatural. Miren, ahí es donde Pitágoras une y enlace las enseñanzas de la filosofía, de la matemática, de la ciencia, enlaza con las enseñanzas de las religiones orientales. Tanto así que Pitágoras y sus discípulos adoptaron la religión del orfismo. ¿Qué es el orfismo? Es una religión oriental donde creían que el alma es superior al cuerpo. Decían que el alma es superior, el alma es pura, el alma es inmortal. Y la actividad propia del alma era la filosofía, el estudio, el conocimiento. El alma da la vida al cuerpo. En cambio, el cuerpo era dependiente del alma. Es como un ser de segunda categoría, el cuerpo. Y el cuerpo, bueno, aquí tengo que corregir, hay una redundancia. Aquí está mal. En esta parte, cuando llegaban a considerar que el cuerpo era como la cárcel del alma. Alex Calle, le pregunto a usted, para usted, ¿quién es más importante o qué es más importante, el cuerpo o el alma? A ver, si nos ponemos a hablar en el sentido de, por ejemplo, de los gustos, o por así decirlo, más importaría lo que vendría a ser el alma, porque al final lo físico, pasando los años, se te va, por ejemplo, si estás en un buen estado físico, obviamente vas a estar así, o sea, permaneciéndote así en ese estado, pero, o sea, ya con el pasar de los tiempos el cuerpo se va desgastando, va pasando el tiempo, pero lo que no te cambia en sí es el alma. Entonces el alma es inmortal, ¿cierto? Sí. Ya, bien, gracias Alex. Romina, estaba levantando la mano. Profe, yo pienso que el alma es mucho más importante que un físico, ya que el alma es lo que
sale de tu cuerpo después de morir y ya sea en tu alma queda todo de ti, básicamente. Ya, Y ya, el muy bien. físico no importa tanto, es mi pensar, no sé si te lo tomo. Ya, no, es su pensar y perfecto, esa es su filosofía, su forma de pensar, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más opina? A ver, vamos a ver por acá. Yo, profe. A ver, adelante, Saúl. Profe, digo que el alma, profe, porque estamos hechos de carne y hueso y al hacer polvo, profe. Ah, el cuerpo a la final se hace polvo, ¿no? Pero el Sí, alma... profe, se hace polvo. Ah, ya, bien. Buena, muy bien, buenos esos criterios, jóvenes. Entonces, ustedes son pitagóricos. Entonces, ustedes están de acuerdo con la filosofía de Pitágoras. Porque para Pitágoras y los pitagóricos, el alma era superior al cuerpo. Este cuerpo de carne y hueso, según Pitágoras, más tarde, según Platón, y cuando nace Jesucristo y comienzan los primeros filósofos cristianos, San Agustín decía que el cuerpo es cárcel del alma también. Y pues, por tanto, al cuerpo hay que castigarlo porque el cuerpo te hace pecar, el cuerpo es malvado, el cuerpo es sucio, te hace pecar, entonces hay que castigarlo, decían ellos. ¿Quién ha ido a Nogol a visitar a Santa Narcisa de Jesús? ¿Han visto que unos instrumentos que utilizaba Narcisa de Jesús para castigar su cuerpo? ¿Quién ha visto eso? ¿Romina? Yo he ido, pero no me acuerdo, profe. Oh, profe, el látigo, cuando te pegan en la espalda. Así es, Santiago. Ahí se ve que Narcisa de Jesús se castigaba y se flagelaba en la espalda con látigos que tenía una especie de cilicios como alambres de púas, unas coronas de espinas que ella se ponía en la cabeza. ¿Para qué? Para sentir dolor en su cuerpo, dolor físico. Esa concepción, jóvenes, esa idea de hacerlo sufrir al cuerpo para que el alma se libere del pecado, esa concepción viene nada más y nada menos que desde Pitágoras, y yo diría incluso antes de él ya existía esa concepción de que el alma es superior, de que el cuerpo es malo, por tanto el cuerpo hay que castigar. Esa es una forma de pensar y de ver las cosas, ¿no? Aquí nos dice Cristel Alvarado, muy bien, dice, ¿qué pasaría si nunca existiera la música? Pues para Pitágoras, la música es como la expresión de las matemáticas. Y para Pitágoras, la música está asociada a las matemáticas. Y acuérdense que las matemáticas, que los números son el fundamento del universo. Entonces, si no existiera música, no existiera armonía, no existiera números, no existiera matemática y tampoco existiera el universo. Imagínense esa filosofía de Pitágoras, jóvenes. Entonces, es importante analizar este tema junto con ustedes porque realmente es muy, muy interesante. Vamos a ver otro punto. Mire, el segundo guión. Los pitagóricos aceptaron la metempsicosis o transmigración de las almas. ¿Qué quiere decir? Hoy se conoce también como reencarnación. La metempsicosis es un viaje para la liberación del alma, donde cuando una persona muere, el cuerpo, como ustedes dijeron, ahí se pudre, se hace polvo, pero el alma sale de ese cuerpo y se va y se posesiona, se reencarna en otro ser. Puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser otra persona. Pero el alma va transmigrando, viajando de una persona a otra. Se muere esa planta donde se reencarnó, sale de ahí el alma y se va a otro ser. Es por eso que en muchas de estas filosofías jóvenes orientales, en muchas de estas filosofías, por ejemplo, tienen un respeto absoluto a la naturaleza. Muchas de esas filosofías hasta el día de hoy no comen carne porque piensan que al matar un animal y al comerse la carne y la sangre de ese animal, al alimentarse con esa comida, se están comiendo a otro ser humano, el alma de un ser humano que está ahí reencarnado. Entonces no comen. Miren, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver aquí. Valentina dice, profesor, porque en la India hay a las ratas, las ratas, incluso las vacas también, Valentina, así es, porque los consideran animales sagrados. Hay unas partes de la India donde antes de que llegue el coronavirus, desde mucho antes, la gente se cubre la boca. ¿Sabe por qué? La creencia de ellos es para que no se metan microbios a la boca y no vaya a ser que ellos estén comiendo
esas bacterias, esos microbios que tengan el alma de otro ser que se ha reencarnado en esos seres vivientes. Entonces ellos pasan con la boca siempre cubierta, no porque haya pandemia, bueno, ahorita sí por la pandemia, pero antes de la pandemia ellos ya pasaban con la boca cubierta para o por respeto a las almas que se habían reencarnado en esos cuerpos. Pregunto, ¿ustedes qué dicen? ¿Existirá la reencarnación? ¿Están de acuerdo con la reencarnación? ¿No están de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? Profe, yo he escuchado que uno puede reencarnar 8 veces. ¿Ya? ¿Y usted está de acuerdo, Alison? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que sí, profe. Ya. Porque mire, si aceptáramos la encarnación, quiere decir que el alma que vive dentro de mi cuerpo y que me da vida en este momento, en las vidas anteriores estuvo en otros seres. ¿Y no les daría curiosidad conocer en qué seres estuvo su alma antes de usted? Hay gente que dice, no, es que yo a veces tengo como un déjà vu y parece que esa situación, esa persona, yo ya la he visto, yo la conozco de algún lado, no sé, pero en algún lado le conozco. Bueno, pues muchas personas dicen que esa es una especie de pistas, de símbolos que nos da a entender de que nuestra alma estuvo en otra vida, en otros seres. Listo, Alex, mensaje recibido. Entonces ahí vienen esas preguntas y muy válidas y que nos da mucha curiosidad saber. Si hemos tenido otras vidas y nuestra alma ha estado en otros cuerpos, ¿en cuerpos de quiénes habremos estado antes? ¿De seres superiores o de seres inferiores? ¿Qué dice Alex? A ver. Profesor, yo una vez leí que decía que, por ejemplo, si nosotros reencarnamos, se supone que en alguna otra parte del mundo está nuestro, o sea, por así decirlo, nuestro anterior cuerpo, donde hemos habitado anteriormente. Ajá. Ah, ya. Sí, todo esto, jóvenes, viene de las filosofías orientales, así es. Y les cuento que Pitágoras decía que el alma se reencarna y va viajando de un ser a otro. Del ser humano puede pasar a otro ser humano o a otro animalito o a otra planta, buscando algo. ¿Saben lo que busca el alma? El alma busca liberarse del cuerpo. Y decía Pitágoras que cuando se reencarna el suficiente número de veces, a mí me llamó la atención lo que dijo Allison, que había escuchado que el alma se reencarna el número 8, o sea, 8 veces, ¿no? Pues resulta que el número 8 es muy similar al símbolo del infinito. ¿Sí saben cuál es el símbolo del infinito, no? Es como un 8, pero acostadito, digamos. ¿Sí? Entonces, si el alma se reencarna 8 veces, ¿no será que eso quiere decir que el alma se reencarna infinito número de veces? Es decir, que no se puede calcular cuántas veces se va a reencarnar el alma, que simplemente se sabe que el alma se tendrá que reencarnar porque el alma necesita liberarse. Según los pitagóricos, habían 2 formas de purificar el alma para que el alma se libere del cuerpo. Y la primera era la vía ascética. Miren el último párrafo. La vía ascética, que consistía en hacer ayunos, penitencias, no comer carne, etc. Y la segunda vía era la vía intelectual, es decir, a través de la filosofía. Entonces, miren, para Pitágoras habían 2 formas de purificar el alma y de liberarla del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí tienen las 2 formas. Aparte de eso, jóvenes, Pitágoras decía que con el ayuno y con la filosofía lo que se busca es que la persona recupere la armonía. Armonía significa orden. Cosmos también significa orden. Cosmos significa armonía. Para los pitagóricos, el cosmos tiene armonía y se debe aplicar la armonía también en las relaciones humanas y en la organización social. De hecho, jóvenes, la comunidad de Pitágoras tenía una forma de organizarse, tenía una jerarquía, tenían unos pasos bien definidos para aceptar a nuevos discípulos o también para rechazarlos y decirles, ¿saben qué? Ustedes no pueden estar aquí. Tenían normas bien claras. Y según Pitágoras, ese era el modelo que tenía que seguir la sociedad para organizarse. De hecho, los pitagóricos hicieron en ese sentido actividad política también, tratando de que sus ideas sobre la organización de la sociedad
pues se las llevara a cabo. Mire, los pitagóricos descubrieron el teorema que lleva el nombre de Pitágoras, eso ya lo sabemos por matemáticas de memoria, pero quizá no sabían estas cosas de Pitágoras, ¿verdad? Que lo hacen un filósofo mucho más interesante que solo el famoso teorema. No, los pitagóricos descubrieron las relaciones matemáticas de las armonías musicales. Aquí yo me quiero detener un poquito. Para Pitágoras, acuérdense que, excelente pregunta, Alison, ya voy a responder a la pregunta. Para los pitagóricos, acuérdense que decían que los astros en el universo producen sonidos. Y Pitágoras tiene el mérito de haber sido el creador de la armonía musical moderna que hasta el día de hoy se utiliza para componer canciones. Jóvenes, la música está llena de matemáticas. La música está llena de matemáticas, aunque usted no lo crea. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. ¿No han visto ustedes que cuando van a comenzar a cantar una canción, el baterista siempre marca, siempre cuenta? No sé si ustedes se han fijado. El baterista o el director de la orquesta siempre cuenta y dice 1, 2, 3 y 4 y comienzan. ¿Se han visto o no? ¿Se han dado cuenta? Es porque la música está llena de matemáticas. Si no se han dado cuenta, quiero mostrarles aquí en este video, se aprecia un poquito lo que hace el baterista al iniciar. Bueno, en muchos o en todos los videos de música probablemente se pueda apreciar lo mismo, pero quiero hacerles caer en cuenta de lo siguiente. Ya, este es un video de música. Escuchen lo que hace el baterista al inicio contabilizando los tiempos. Escuchen lo que hace. Aquí va. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué hizo el baterista? Lo que hizo fue contar. Contó hasta 4. El primero lo hizo en tiempos normales, ¿no? 1, 2 y luego 1, 2, 3, 4. Y comenzó el remate y comienza la canción. Va de nuevo, escuchen. 1, 2, 1, 2, 3. Bien. Entonces, jóvenes, se dan cuenta, la música está llena de matemáticas. Esa es la belleza de la música y la perfección de la música. Pitágoras fue el que descubrió y el que inventó los intervalos musicales. Los intervalos musicales, jóvenes, son las distancias que existen entre una nota y otra. Miren, aquí tengo mi pequeño pianito virtual. Y miren, para Pitágoras había una nota fundamental que es el do, que suena de esta manera, escúchela. Ahí voy a subirle un poquito el volumen, ahí está. Pitágoras se dio cuenta de que al tensar una cuerda, hagan la prueba en la casa, jóvenes, si ustedes tienen una piolita bien resistente, aplíquenle tensión a esa cuerda, a esa piola, así como la cuerda de una guitarra, que hay que apretarla y tensarla. Pues decía, Pitágoras descubrió que a medida que se tensa una cuerda, la cuerda produce sonidos, ¿sí? Y que mientras más larga sea la cuerda puede producir sonidos más graves. Por ejemplo, partimos de aquí. Pero escuchen este sonido. Es más grave. Y este de acá es más grave, es más grueso. Pitágoras logró descubrir eso, jóvenes. Tensando una cuerda, mientras más larga era la cuerda que tensaba, él se dio cuenta que el sonido se iba haciendo más grave. Y también se dio cuenta que mientras más corta era la cuerda que tensaba, al presionarla, al hacerla sonar, la cuerda iba dando un sonido más agudo. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Pitágoras inventó esto, jóvenes. Pitágoras creó y pudo teorizar y pudo hacerlo como ciencia, la teoría musical, la armonía musical que sirve hasta hoy en día. Y él decía que cada una de estas notas corresponden a las órbitas en que se mueven los planetas. Miren, cada una de ellas. Esta es la nota sol.
Miren la distancia que hay de Do, donde estaría la Tierra, hasta la órbita del Sol. Sol, Do y Sol. Si ustedes se dan cuenta y tienen un poquito más de sensibilidad en este punto, ustedes se van a dar cuenta que el sonido le da una especie de brillo. Escuche otra vez. Es un sonido como que alegre, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, todo esto lo logró desarrollar Pitágoras. Miren la distancia, decía Pitágoras que las distancias entre los astros son armónicas, es decir, que los sonidos que producen son agradables. Escucha este sonido. Son agradables, no hay problema, pero escuche lo que pasa aquí. Escuche la diferencia entre esto y esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿En cuál siente alegría y en cuál siente tristeza? En La blanca. ahí siente alegría, ¿verdad? Y si hace esto, En la negra se siente ¿qué como siente? que mucha alegría, no. Exacto, es una sensación, es una emoción como que de tristeza, como que de miedo, como que... Entonces, a través de la música, Pitágoras trató de dar a entender y explicar el universo, el cosmos. Trató de explicar cómo estaban organizados los astros. Pero mire esta distancia entre el Do y el Sol, suena bonito. Y les cuento que así comienza la canción de Superman. Bueno, no me la sé yo exactamente, pero comienza con un Do Sol. Y así. Ahora les muestro nuevamente, ya acá en la diapositiva, toda esta teoría, jóvenes, musical, la logró crear Pitágoras. Imagínense la grandeza de este hombre, de este filósofo. Y por eso Pitágoras tenía una concepción muy propia del universo y muy interesante. Bueno, esto les voy a explicar con más detenimiento mejor la próxima clase porque ya no vamos a alcanzar en este momento. Bueno, nos volvemos a conectar estos últimos minutos para indicarles un trabajito que van a hacer, ¿sí? Es cortito, pero conéctense para que lo realicen todos y se ganen su nota, ¿ok? Listo, vámonos.